Son varios los países de la Unión Europea que mantienen un programa para paulatinamente ir cerrando sus centrales nucleares y a su vez cubriendo el abastecimiento que éstas proveían con fuentes de energía renovables. El caso más extremo es el de Alemania. En 2011, el gobierno alemán inició un programa de cierre acelerado de sus centrales nucleares. Se dijo que el agujero energético que quedaría en el sistema sería cubierto por fuentes renovables, pero la cruda realidad es que 10 años después, el país depende en un 42% del petróleo y en un 55% del gas que le provee Rusia. Además, Alemania cuenta con una intensiva industria de extracción del lignito, la cual es enormemente contaminante y eleva al país a ser uno de los principales contribuyentes del cambio climático. Lo paradójico es que, aún con esas, Alemania ha seguido cerrando sus centrales nucleares. En concreto, en los últimos 2 años, el país ha cerrado sus últimas 6 grandes centrales nucleares, que se encontraban en perfecto estado de funcionamiento, privando así al sistema energético de más del 10% de su suministro. La consecuencia, un fuerte encarecimiento de los precios y la emisión extra de 35 millones de toneladas de CO2 al año. Según el profesor en política energética Leon Hirth, de la Universidad Berlinesa de Hertie, la obsesión de los políticos alemanes por el cierre de las centrales nucleares, incluso por encima de la dependencia externa e incluso el cambio climático, es básicamente una cuestión ideológica. En sus propias palabras, oponerse a la energía nuclear es el núcleo del activismo que creó el Partido de los Verdes en 1980 y ese sigue siendo, a día de hoy, su grito de guerra. Para poder hacerse una idea, solo el cierre de las 6 centrales nucleares anteriormente citadas equivale a la pérdida de 20.000 millones de metros cúbicos de gas al año, los cuales podrían servir para cubrir casi toda la demanda de gas que tiene Alemania. Con este contexto, quizá cabría plantearse si el cierre de las centrales es la decisión más acertada. Pero por el momento parece que Alemania no tiene ninguna intención de cambiar su política y la alternativa que plantea a las nucleares, una vez se ha visto que las renovables no pueden suplir toda la demanda, es aumentar la quema de carbón para generar más energía, incluso abriendo antiguas centrales térmicas. Hemos hablado del caso alemán porque es el modelo de referencia para otro grupo de naciones europeas. Además, pone de manifiesto qué es lo que hace especial a la energía nuclear cuando se habla de ella. La visión que se tiene de la misma es casi enteramente ideológica, no científica u objetiva. Casi nadie se manifiesta a favor o en contra de algún tipo de energía excepto con la nuclear. Cuando se habla de la misma en los medios, habitualmente se toman las opiniones de las asociaciones antinucleares y no de ingenieros u organizaciones expertas. Entonces, ¿debemos construir nuevas centrales? No existe una respuesta concreta y universal a esa pregunta. Dependerá del caso concreto del país o región en donde se plantee la necesidad de energía. No conlleva el mismo coste ambiental ni económico construir una central nuclear que un parque eólico o una central hidráulica. Los requisitos y directrices son establecidos por los Estados o la Unión Europea, pero, en general, existen 3 requisitos generales que deben tenerse en cuenta al construir cualquier central eléctrica. Protección del medio ambiente. No solo implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, también tener en cuenta el impacto que esa estructura tiene sobre el planeta. ¿Para qué quieres un mar de placas solares si para ello se han tenido que arrancar miles de olivos centenarios? Autonomía estratégica. La energía es uno de los pilares que hacen funcionar a un país, lo cual implica que si quieres mantener tu posibilidad de toma de decisiones intacta, sin que una potencia externa te diga lo que debes o no debes hacer, debes tener asegurados tus canales de suministro energético. Como Estado, lo ideal es, en la medida de lo posible, obtener las materias primas necesarias para la generación de electricidad del propio territorio nacional. Pero si no dispones de ellas y dependes de terceros países, debes diversificar tus fuentes todo lo posible. Tener un coste competitivo. Para que una industria sea competitiva, sus costes también deben ser competitivos, lo cual por supuesto también incluye los costes energéticos. Si en Alemania el precio de la energía es muy alto, el precio de los productos también deberá ser muy alto para que los fabricantes puedan cubrir costes, con lo cual el país perderá competitividad en relación a otras naciones que fabrican más barato. Teniendo en cuenta que una central nuclear no es siempre la mejor ni la más adecuada de las opciones, pero sí puede serlo en algunas ocasiones, profundicemos en las entrañas de este tipo de energía. Impacto ambiental. En la Unión Europea hay un total de 107 reactores en operación que producen anualmente cerca del 26% del total de la electricidad consumida y existe una alta correlación entre su empleo
y las bajas emisiones de gases invernadero. El principal inconveniente que se suele poner a las centrales nucleares son los residuos radiactivos que generan, pues, según se dice, su efecto perdurará por generaciones. Pero aquí se omiten varias cosas importantes. Por un lado, puede decirse exactamente lo mismo de muchas otras actividades humanas. La ocupación de casi todos los espacios por incremento demográfico de nuestra especie está mermando e incluso aniquilando a otras especies. Por otro lado, en el recibo de la luz pone que por cada 1000 kilovatios que consumo se generan 150.000 gramos de CO2 y 0,5 gramos de residuos radioactivos. No indica que esos 150 kilogramos se distribuirán por la atmósfera de todo el globo y sus efectos perdurarán generaciones, ni que esos 0,5 gramos de residuos se guardan en el país donde se generan en espera de que en el futuro se decida si se entierran a 1000 metros de profundidad o si se recupera el 95% de la capacidad energética que aún contiene. A eso habría que añadir que la radiactividad es tan natural como el CO2 o el oxígeno. Lo que cuenta es la cantidad y la forma en la que se incorpora al organismo. También habría que decir que, a diferencia de otro tipo de residuos, su efecto se va amortiguando con el tiempo, especialmente en los primeros años. Es decir, que los residuos nucleares no se encuentran precisamente entre las amenazas ambientales más acuciantes del planeta. ¿Cuánto cuesta la electricidad de origen nuclear? El coste de la generación de la energía nuclear en las centrales que ya están en funcionamiento es relativamente barato. Según el Foro Nuclear, en España el coste es de alrededor de 60 euros el megavatio hora. Un precio no tan caro si tenemos en cuenta que la energía eólica marina o la geotérmica se encuentran por encima de los 100 euros el megavatio hora. El problema es que Europa apenas ha construido centrales en los últimos 20 años y los nuevos reactores en construcción en Finlandia y Francia han excedido varias veces las previsiones. Por ejemplo, el reactor finlandés Olkiluoto 3, que acaba de entrar en funcionamiento, el mayor de Europa con 1.600 megavatios de capacidad, ha triplicado el coste previsto. Varias personas involucradas en estos proyectos se justifican en que la causa de esta desviación es que se trata de un nuevo tipo de reactor que se está empezando a implementar tras un largo periodo sin construir nuevos reactores, lo que ha provocado una carencia de técnicos cualificados con experiencia real y una falta de experiencia industrial. Si los equipos humanos y las empresas hubieran estado continuamente trabajando en nuevas centrales, cualquier proyecto hubiera sido más sencillo y barato. Probablemente los argumentos son válidos, pues Corea del Sur y China, que han mantenido programas continuados de construcción, cumplen plazos, y por tanto los costes son sustancialmente más contenidos. En el caso europeo se da otra circunstancia negativa. La inseguridad jurídica que da un proyecto nuclear los aleja de cualquier grupo inversor. Este hecho puede cambiar si la energía nuclear pasa a formar parte de la taxonomía verde de la Unión Europea, como probablemente ocurra en los próximos meses, dado que fondos de inversión que solo invierten en proyectos ecológicamente responsables podrían invertir en el sector nuclear. El problema del combustible. Las centrales nucleares actuales emplean uranio, aunque es probable que las nuevas puedan también utilizar torio. Europa tiene capacidad propia de enriquecimiento y fabricación de combustible nuclear, pero prácticamente no dispone de reservas de uranio en la naturaleza. Las minas se encuentran muy repartidas por el mundo. Las que hay en Europa tienen un coste de extracción demasiado alto y algunos países, como España, las prohíben. Importamos uranio de Rusia, pero afortunadamente las necesidades de uranio de un reactor son muy escasas, unas 20 toneladas al año, por lo que es fácil tener una reserva para periodos de crisis con lo que se tiene tiempo para actuar. Por ejemplo, en el territorio español se dispone de reserva para aproximadamente un año de funcionamiento. En cualquier caso, en una era post-Putin, no se trataría de proscribir a Rusia del comercio mundial del uranio ni de otras materias primas, de lo que se trata es de diversificar. Lo que hoy pasa con Rusia, mañana se puede dar en otro sitio. Mantener viva la industria atómica. En el caso de España, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 contempla el cierre de los 7 reactores en operación, que proporcionan el 21% de las necesidades eléctricas del país entre 2027 y 2035. Este plan de cierre fue pactado con las empresas eléctricas, pero en varias ocasiones han manifestado su disposición a prolongar la vida de las centrales si se les garantiza un acuerdo a largo plazo, pues, según estas, soportan unas tasas inasumibles. Unos 15 euros el megavatio hora por tasas específicas y 8 euros el megavatio hora destinados a la gestión de los residuos radiactivos, que en su casi totalidad se conservan junto a los reactores o se subcontrata a su gestión a Francia ante la incapacidad política de construir el ATC, el almacén de residuos de Villar de Cañas.
Ante el actual panorama energético, con la guerra de Ucrania y la lucha contra el calentamiento global como prioridades, parece lógico suspender el programa de cierre previsto en varios países de la Unión. Incluso en un plazo corto, las centrales francesas podrían incrementar su producción, pues en la actualidad su factor de carga es sustancialmente menor que el de las centrales españolas. Hay que seguir involucrados en el desarrollo de nuevos tipos de reactores, como promueve Francia. Si no, podemos acabar en unos años dependiendo de la tecnología china o surcoreana, como ocurre ya con las células solares y las baterías para coches. Las energías renovables deben continuar aumentando su porción del pastel energético, pero a costa de las centrales más contaminantes como las térmicas, no de las que no emiten CO2 como las nucleares. Es una realidad que el coste de la electricidad obtenida de manera renovable ha disminuido considerablemente en las últimas décadas, pero este tipo de plantas como la solar o la eólica dependen demasiado de las condiciones meteorológicas. Puede que un día no haga viento ni sol, pero los hogares y la industria siguen necesitando suministro eléctrico. ¿Qué haces entonces? El tamaño de unas baterías capaces de asegurar el suministro a todo un país es sencillamente ridículo. Hay que seguir investigando en este campo, por ejemplo con centrales hidroeléctricas reversibles que suben y bajan agua de 2 embalses a voluntad según se necesite energía, a modo de megabatería. Pero vivimos en un momento crítico para la seguridad energética en la Unión Europea y nuestras decisiones deben basarse en un análisis crítico de la situación. Es un hecho objetivo que los países con centrales nucleares sufrirán mucho menos las crisis energéticas que los que no las tienen. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más como este, puedes suscribirte a Coste de Oportunidad.